¿Te has dado un golpe o te has caído directamente sobre tu hombro y después de eso te está doliendo mucho en la parte superior del mismo? Si es así, es probable que hayas ido al médico o a tu fisio de confianza y te haya dicho que tienes un esguince en la articulación acromioclavicular. Pues si es así, este vídeo es para ti. Soy Alex González, redactador de lesiones, experto en lesiones de hombro y fundador de la empresa Cuerpo Funcional, una empresa donde llevamos años ayudando a que deportistas se recuperen de sus lesiones de hombro y vuelvan al máximo rendimiento. Y en este vídeo voy a hablarte de cómo debe ser la recuperación que debes realizar si has tenido un esguince en la articulación acromioclavicular. En el vídeo veremos, en primer lugar, qué es este tipo de lesión y en qué consiste. En segundo lugar, veremos si la cirugía es necesaria en todos los casos o no. Y en tercer lugar, veremos los ejercicios concretos y cómo deben ser ordenados en las diferentes fases de tu lesión. Antes de empezar con el resto del vídeo, es muy importante que hagamos un pequeño repaso de anatomía para que entiendas bien qué es esta lesión y dónde está situada. Esto sería la articulación de tu hombro. Aquí tendríamos la clavícula, tendríamos por aquí la escápula y esto sería el hueso de tu húmero, del brazo. La escápula tiene esta prominencia de hueso aquí, que sería el acromion, ¿vale? Que se une con la clavícula. Entre clavícula y acromion, realizando esta unión, estarían los ligamentos acromioclaviculares, ¿vale? Y es aquí donde se produce esta lesión, este esguince o en algunos casos rotura de la misma. Este tipo de lesión se suele producir cuando tenemos un golpe directo contra el hombro. Por ejemplo, si te has caído al suelo y directamente has caído con el hombro sin apoyar las manos, o por ejemplo también pasa mucho jugando al pádel con golpes bruscos contra la pared. Normalmente este tipo de lesión se caracteriza por tener dolor al hacer este gesto de aquí, que es una aducción horizontal. También suele doler al realizar elevación del brazo o también suele ocurrir cuando realizamos una extensión del brazo y el dolor se suele localizar en esta zona superior de aquí. Ahora bien, no toda lesión en los ligamentos acromioclaviculares es del mismo tipo de gravedad, ¿vale? Podemos ir desde los pequeños esguinces hasta tener roturas completas del mismo. Para esto se utiliza la clasificación de Rockwood, que va en 6 categorías diferentes de menor a mayor intensidad. Los grados 1 o 2 son esguinces leves, ¿vale? Donde duele, pero no hay una gran deformidad. En el grado 3 ya hay rotura de los ligamentos y el hueso normalmente se suele levantar, formando lo que se denomina como signo de la tecla de piano. Y aquí es donde probablemente más te hayas asustado. Pero tranquilo, que en el final del vídeo te voy a explicar si esto es tan grave o no. Los grados 4 al 6 serían roturas ya prácticamente completas de los ligamentos con desplazamientos muy importantes de la clavícula, bien hacia arriba o hacia atrás. Vale, y ahora en este punto me podrás decir, oye, yo ya tengo un diagnóstico de mi médico y me han dicho el grado de lesión que tengo. ¿Necesito cirugía? ¿Sí o no? Pues te respondo muy rápidamente. Para los grados 1 y 2, la cirugía está descartada, ¿vale? No es algo que se vea que es necesario. En el caso de los grados 4, 5 y 6, lo más normal es que te tengas que operar. Y luego tenemos ahí, en un punto intermedio, el grado 3, que es donde estaba ese signo de la tecla de piano que te he hablado y donde hay una pequeña rotura parcial del ligamento. Aquí, clásicamente, se solían operar prácticamente todos los casos, pero con el paso del tiempo y con los resultados de diferentes estudios científicos, se ha visto que la cirugía probablemente no sea tan necesaria como creíamos. En todo caso, lo que te recomendamos es que consultes con tu traumatólogo para tomar una decisión de si en tu caso concreto la cirugía es necesaria o no. De todos modos, aquí te dejo un mapa decisional que se suele usar para decidir si operar o no. Lo más recomendable es que consultes con tu traumatólogo para tomar una decisión conjunta de si la operación es lo más necesario en tu caso o no. Ahora bien, para que veas que no solo te hablamos de teorías, te quiero poner aquí un caso real, que es el de Pau, uno de nuestros alumnos que sufrió una lesión en la articulación acromioclavicular de tipo 3, con ese signo de la tecla de piano, como puedes ver aquí en la foto que nos envió nada más ocurrirle. Pau es un chico al que ya veníamos entrenando por una lesión previa que había tenido en el otro hombro y que jugando a pádel tuvo la mala suerte de golpearse contra la pared, produciéndose esta lesión mientras estaba en mitad del proceso del trabajo de su otro hombro con nosotros. Así que como ya confiaba en nosotros y estaba en trabajo, decidió directamente, nada más le pasó, comentárnoslo y que le ayudáramos a trabajar en el proceso. Lo primero que hicimos fueron de 4
a 6 días de un reposo absoluto de ese hombro, ¿vale? Dejando que la inflamación bajase. A partir de ahí empezamos a aplicar lo que luego te voy a explicar en este vídeo con un trabajo de ejercicio de manera progresiva. Primero centrándonos en la movilidad para luego ir trabajándonos en un trabajo de fuerza a nivel progresivo. Y como ves en los vídeos, Pau, con el paso de los 3 meses, pudo volver a realizar los mismos tipos de actividades que ya estaba realizando antes de la lesión, entrenando con anillas, entrenando dominadas, incluso los muscle ups. Entonces, lo que te quiero mostrar con este caso concreto de Pau es que veas que si haces un trabajo de calidad desde el minuto 1 y no le tienes miedo a esto, y sobre todo que la progresividad en el trabajo es la adecuada, va a ser un tipo de lesión de la cual te puedes recuperar perfectamente sin tener que pasar por cirugía. De hecho, a día de hoy que estoy grabando el vídeo ya ha pasado prácticamente un año desde que Pau sufrió esta lesión y no ha tenido ningún tipo de recaída de lo misma, ha vuelto a jugar al pádel y sigue entrenando calistenia a niveles más que avanzados. Entonces te estarás preguntando en qué consistió este plan de readaptación como el que hicimos por ejemplo con Pau y que es el que te quiero compartir, ¿vale? Consiste en 4 fases. La primera fase es una fase inicial breve de inmovilización, ¿vale? La segunda fase sería una fase de mejora del rango de movimiento. Lo que queremos es restaurar el rango completo de movimiento de todo el hombro. Y la fase 3 es una fase en la que vamos trabajando la fuerza de manera progresiva, desde ejercicios menos intensos y más tolerables en las fases iniciales donde más dolor hay, hacia cada vez mayor intensidad, tratando de recuperar o incluso mejorar los niveles de fuerza que hubiera previos a la lesión. Y la última y cuarta fase, que no siempre es obligatoria en todos los casos, sería una fase de trabajo de la potencia. Esta fase la trabajaremos sobre todo con aquellas personas que hagan deportes de competición o que por ejemplo entrenen CrossFit. Aquí va a ser muy relevante el trabajar esta fase antes de volver con normalidad a tu deporte habitual. El periodo que va a durar esta recuperación varía en función de la gravedad de la lesión, pero normalmente en trabajo conservador va a ir entre los 3 a 4 meses. En el caso de que hayas tenido que pasar por cirugía por este tipo de lesiones, porque hayan sido de los tipos 4, 5 o 6, el marco de readaptación que te voy a marcar también te va a valer, pero los tiempos de trabajo en cada fase seguramente sean más altos, ¿vale? Normalmente, cuando ha habido cirugía, este proceso en lugar de 3-4 meses nos llevaría entre 6 a 9 meses. Primera fase, inmovilización y protección. Esta fase durará entre unos 3 a 10 días en el caso de tratamiento conservador. En el caso de que te hayas operado, esto va a depender de lo que pautes con el cirujano que te hizo la operación. Esta fase, como te digo, en caso de que hayas sido sin operación, solo de 3 a 10 días, no te quedes demasiado tiempo con el cabestrillo. A partir de ahí, de esos 10 días como máximo, ya deberías de empezar a hacer ciertos ejercicios de movilidad de la fase que te explicamos ahora. Fase 2 de la lesión, movilidad. El objetivo de esta fase es restaurar el rango de movimiento completo de tu hombro y la activación muscular del mismo. En ello, para trabajar la movilidad, trabajaremos en la flexión del hombro, trabajaremos también en la extensión del hombro y en la rotación externa del hombro principalmente. A la hora de realizar la mejora de la flexión del hombro, podemos trabajar en opciones como estos que ves ahí en pantalla con una pica, o también podríamos trabajar con pesos ligeros haciendo el ejercicio de pullover, y también sería muy interesante ejercicios contra resistencia como este empuje a pared. Para la mejora de la rotación externa podemos trabajar también asistidos con una pica, como ves aquí, o trabajando con una asistencia de una mancuerna para intentar llegar al máximo rango de movimiento. En el caso de la extensión de hombro podríamos trabajar tumbados con una pica, como ves aquí, tratando de llegar al máximo rango de movimiento, y también con ejercicios donde tengamos que empujar al suelo mientras realizamos el movimiento de extensión de hombro, como este ejercicio que puedes ver ahora mismo en pantalla. Además, en esta fase también es súper importante el empezar a realizar ejercicios de activación muscular con el trabajo isométrico, realizando rotaciones externas isométricas, rotaciones internas isométricas
y abducciones isométricas. Para este trabajo isométrico lo que te recomendamos realizar es una duración de entre 30 a 45 segundos, empujando con una intensidad de un 8/10. Un punto muy importante tanto en esta fase como en las siguientes es que respetes lo que nosotros denominamos como la ley del semáforo. Es una ley en la que siempre va a tener que haber luz verde para que puedas seguir avanzando en tu entrenamiento. Y esta nos dice lo siguiente, y es que en una escala del 0 al 10 como la que ves ahora en pantalla, donde queremos ver que el 0 es nada de dolor y el 10 sería el máximo dolor que puedes tener en tu hombro, tendrías que mantenerte siempre en los ejercicios en un nivel que esté por debajo del 3 a 4 sobre esa escala de 10 y que además cuando te quedas en frío después de realizar la sesión, el dolor normal que tienes en el hombro no aumenta por encima de los niveles típicos. Si esto ocurriese, estaríamos en una luz amarilla o roja y tendrías que bajar el nivel de intensidad que estás realizando en los ejercicios. La fase número 3 sería la fase de fuerza, ¿vale? Que esta es la fase en la que queremos volver a recuperar las máximas capacidades de nuestro hombro. Aquí los ejercicios son muchos, pero vamos, para simplificarlo, a dividirlos en 7 categorías diferentes. Tendríamos, por un lado, aquellos ejercicios encaminados a mejorar la fuerza en rotación externa. En fases iniciales te recomendamos trabajar con ejercicios donde tu codo quede más en la línea de tu tronco, para en fases más avanzadas ir trabajando hacia ejercicios donde tus codos queden a la altura de tu hombro, como en esta rotación cubana que ves ahora en pantalla. Por otro lado, tenemos los ejercicios para mejorar la rotación interna del hombro. En este caso vamos a seguir un esquema parecido de progresión, donde primero trabajaremos, como en este ejercicio que ves con goma en la pantalla, con los codos más pegados hacia el tronco en una posición mucho más segura para, a medida que vamos avanzando en el proceso y tenemos menos dolor, trabajar en ejercicios donde los codos queden a la altura de nuestros hombros. La tercera categoría sería la de elevaciones del brazo. En esta categoría tendríamos principalmente las elevaciones laterales. En el caso de que por dolor no puedas realizarlas ni siquiera con 1 kilo, lo que te recomendamos es hacerlas primero en fases iniciales, bien tumbado de lado o en un banco inclinado, donde gracias al cambio en el perfil de resistencia te será más fácil mover el brazo en elevación para los mismos kilos de peso. La otra categoría importante a trabajar va a ser la de nuestros retractores de la escápula, esos músculos que están en la parte trasera de nuestro hombro. Para hacerlo trabajaremos con el abecedario, empezando por la letra A, después trabajando la letra T, para luego avanzar a la letra W y la Y. Además de estos, podrás trabajar también en el ejercicio del ángel prono, que es un ejercicio combinado en el que vamos pasando desde la A hacia la Y, manteniendo una tensión constante en los músculos de nuestras escápulas. Como siguiente categoría tendrías los ejercicios en soporte de cargas, que son todos aquellos ejercicios donde dejamos el peso de nuestro cuerpo sobre nuestros hombros. Son unos ejercicios súper interesantes ya que trabajan a toda la musculatura estabilizadora de nuestro hombro a la vez. En ellos tendríamos los ejercicios de planchas y todas sus variantes, desde las planchas frontales hasta las planchas laterales, incluso los ejercicios con apoyos a una sola mano.
En fases muy avanzadas podríamos incluso incluir dentro de esta categoría de ejercicios las regresiones hacia el trabajo de handstand. La recomendación para estas categorías que hasta ahora te acabo de explicar es de trabajarlas de 2 a 3 días a la semana, entre 2 a 3 series por día, en un rango de repeticiones relativamente alto, entre 8 a 15 repeticiones, con la excepción del ejercicio del ángel prono que te he citado anteriormente, donde podrías trabajar en unas repeticiones un poquito más bajas, entre 6 a 10, ya que el tiempo bajo tensión a nivel muscular es muy elevado en cada repetición. Por último, tendríamos las últimas dos categorías que nos quedan de ejercicios, ¿vale? Donde estarían los movimientos globales. Estas categorías son, por un lado, la categoría de empujes. Tendríamos, por un lado, los empujes horizontales y, por otro lado, los empujes verticales. En el caso de los empujes horizontales, trabajaríamos principalmente a través de las flexiones y todas sus variantes. Si no eres capaz todavía por dolor o por capacidad de hacer las flexiones en el suelo, lo que te recomendamos es hacerlas con las manos elevadas sobre una superficie para que el peso que estés moviendo realmente sea menor. En el caso de que sí puedas realizar las flexiones en el suelo, pero no tengas la posibilidad todavía por dolor de bajar hasta abajo del todo, lo que te recomendamos es poner un objeto para que te sirva de tope y las trabajes en un rango parcial hasta que tu hombro vaya mejorando y te permita hacerlas en el rango completo de movimiento. Por otro lado, tendríamos como ejercicios ya más avanzados los fondos en paralelas, que van a ir en fases más avanzadas, sobre todo si tienes la capacidad de fuerza de realizarlos, donde la compresión sobre esa articulación acromioclavicular es mayor por realizarse mayor rango de extensión del hombro. A medida que vayas mejorando en estos empujes horizontales y que ya no vayas teniendo dolor, lo que iremos es intentando meter empujes cada vez más verticales. Un punto intermedio entre hacerlo 100% vertical o totalmente horizontal serían los presses Landmine, que son un ejercicio absolutamente brutal para este tipo de trabajo. Seguido, podríamos ya empezar a iniciar ejercicios tipo press militar, donde ya el empuje sea totalmente vertical e ir poco a poco haciendo una sobrecarga progresiva dentro de este movimiento. Por otro lado, tenemos la categoría de las tracciones. Aquí, al igual que en los empujes, primero trabajaremos en tracciones donde nuestros brazos estén más en una posición horizontal, por ejemplo, trabajando todo lo que son los remos y sus variantes. Puedes trabajarlos con anillas o un TRX, donde a más te vayas inclinando, más duro va a ser el ejercicio. A medida que vayas mejorando tu capacidad de tracción en estas tracciones horizontales, lo que te vamos a recomendar es que vayas incorporando de nuevo las tracciones verticales, con las dominadas y sus variantes. Si ahora mismo, por dolor o por falta de fuerza, no eres capaz de hacer dominadas totalmente colgado de una barra, lo que te recomendamos es empezar con variantes mucho más sencillas. Por ejemplo, con estas dominadas facilitadas, con apoyo de los pies en el suelo, para después pasar este apoyo de los pies a encima de un cajón y luego ir poco a poco trabajando con gomas de mayor a menor grosor, para finalmente poder llegar a realizar las dominadas sin ningún tipo de goma. Para estos movimientos compuestos de empuje y de tracción, lo que te recomiendo es que primero te centres en tener el rango completo de movimiento dentro del ejercicio para después pensar en aumentar la intensidad y el volumen en los mismos. Además, como has visto, los ejercicios que te hemos planteado son ejercicios donde tus escápulas están libres y sin estar atrapadas por un banco. Este es un punto súper clave si quieres trabajar la funcionalidad de todo tu hombro y que todos los estabilizadores del hombro se puedan desarrollar además de tu pectoral y tus dorsales. En cuanto a la dosis de entrenamiento, se recomienda hacer entre 2 a 3 veces por semana, unas 2 a 3 series por sesión, trabajando en unos rangos de repeticiones entre las 5 y las 15 repeticiones, dejándote entre 1 a 3 repeticiones en recámara. El trabajar al fallo no es algo que te recomendemos ahora mismo que te estás recuperando de una lesión y tampoco es lo más eficiente para mejorar tu masa muscular o tu fuerza. Una vez que hayas vuelto a recuperar los niveles de fuerza adecuados en tu hombro, entraríamos en la última fase, la fase de trabajo de potencia.
Esta es una fase que, como te decía al principio del vídeo, es opcional y no es necesaria para todas las personas. Si, por ejemplo, simplemente entrenas en el gimnasio por fines estéticos, esta fase es muy probable que no sea necesaria para ti. Pero si en cambio realizas algún tipo de deporte de competición o, por ejemplo, practicas CrossFit, esta fase va a ser súper importante antes de que vuelvas con normalidad a tu deporte habitual. Los ejercicios de la misma van a variar en función del deporte al que te dediques. Si te dedicas a un deporte de lanzamiento, los lanzamientos con balón medicinal, por ejemplo, van a ser una parte clave en este proceso. Si por el contrario te dedicas a un deporte, por ejemplo, de lucha, los ejercicios de absorción de impactos, como estos que estás viendo ahora mismo en pantalla, van a ser una parte clave en tu proceso. Y si, por ejemplo, practicas CrossFit, en esta categoría meterías todo lo que tiene que ver con el keeping, las butterfly pull-ups y los ejercicios principales de halterofilia como el clean y el power snatch. Y bueno, hasta aquí todo lo que te tenía que explicar sobre las diferentes fases en las que tienes que llevar a cabo para recuperarte de manera efectiva y volver al máximo rendimiento en el deporte tras haber sufrido una lesión en la articulación acromioclavicular. Como te decía, es muy importante que te respetes bien cada una de las fases y que las trabajes en el tiempo adecuado. Como te comentaba, en el caso de tratamientos conservadores, todo este proceso lo más normal es que te lleve entre 3 a 4 meses, y en el caso de que hayas pasado por una cirugía y luego tengas que hacer esa recuperación para la vuelta al deporte, el proceso va a ser más largo, entre unos 6 a 9 meses. Antes de volver a tu deporte es importante que hayas trabajado en todas estas fases y que no te las hayas saltado, porque si no, lo más probable es que al volver tengas una recaída y vuelvas a tener problemas, y eso es algo que ninguno queremos. Es muy probable que te notes un poco abrumado o abrumada por tanta información y que si no eres un especialista en el mundo del deporte y el entrenamiento, se te haga un poco cuesta arriba el saber cómo ordenar todo este proceso, saber exactamente qué ejercicios debes de escoger en cada fase, etcétera, etcétera. Si esto es así, que sepas que en la descripción de este vídeo tienes un enlace donde puedes contactarnos para que hagamos una llamada de diagnóstico de tu caso y podamos explicar cómo ayudarte de manera individualizada. Dicho todo esto, recordarte que lo más importante es que hagas ese buen trabajo activo, que seas constante y que te lo curres para volver al deporte no solo igual, sino mejor que antes. Nos vemos en el próximo vídeo.